¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva actividad para Ciencia y Tecnología de tercero y cuarto, la experiencia número 5, actividad 6. Explicamos que las características hereditarias dependen de la información genética. ¿Qué vamos a aprender en esta actividad? Aprenderemos más sobre las características físicas que se observan de generación en generación gracias a la información genética. Número 1. Observemos las características físicas que sugieren el cuadro de doble entrada y marcamos con una aspa los rasgos físicos similares que tenemos de nuestros familiares. En este caso tienes que hacerlo más que todo tú. Te estoy poniendo aquí como un ejemplo personal. En mi caso, los rasgos físicos parecidos que tengo en el color de cabello más que todo corresponden a mi madre. En cuanto a la estatura es más que todo a mi padre. Con textura es a mi mamá. La forma de ojos es a mi padre. Pueden marcar más de 2 opciones en una sola fila. Marquen como lo vean necesario. La cosa es que respondan de acuerdo a quienes tienen más parecido en estos rasgos físicos con ustedes. De acuerdo a los resultados de las marcas, vamos a responder lo siguiente. Primero vamos a tener en cuenta este concepto de la herencia genética. Es la transmisión de los caracteres hereditarios de padres a hijos. Esto se da gracias a los genes. Es por ello que los miembros de la misma familia tienen características similares. Ya con esto y otros saberes anteriores que ya hemos estudiado anteriormente, vamos a responder a esas 2 preguntas de inicio. ¿Por qué tenemos estas similitudes con nuestros padres? Como ya sabemos lo que ocurre en la fecundación, porque somos el resultado de la unión de la mitad de cromosomas de mamá y de papá. Así esos genes se mezclan entre sí hasta crearnos a nosotros como seres únicos, pero con toques de similitud entre los familiares que comparten partes iguales de genes con nosotros. ¿De qué depende el parecido de nuestras características físicas en nuestra familia? Pues depende de la herencia genética. Observemos el video Conceptos básicos de genética. Luego tenemos que elaborar un organizador visual y para ello nos están sugiriendo aquí que lleve algunas de estas palabras. A modo de resumen vamos a tomar aquí el organizador visual que es de la herencia genética. Nos mencionan que el ser humano tiene toda la información genética en el genoma, que en algún momento determinado se verán reflejados en una persona. En el genoma existen cromosomas, estos contienen los genes, y los genes son la parte de ADN que contiene la información hereditaria de un carácter de una persona, como por ejemplo los ojos, el cabello, el color de piel, entre otras cosas. Estos genes contienen alelos, que son todas las maneras en que pueda manifestarse un carácter. Por ejemplo, un carácter puede ser los ojos, pero todas las maneras en que podría aparecer ese carácter en los ojos, podría ser ojos verdes, ojos marrones, ojos negros, ojos celestes, etc. En el genoma también existe la dominancia y la recesividad, que se divide en 2 tipos. El genotipo, que es la información genética que tiene un organismo en su ADN, y el fenotipo, que es cómo se manifiesta esa información genética. El genotipo contiene los alelos dominantes, que son los que se notan más fácilmente, alelos recesivos, que se notan difícilmente o que podrían ser también tapados, entre comillas, por los dominantes, alelos homocigotos, o sea, es decir, iguales, y alelos heterocigotos, es decir, los distintos. Número 3. Leemos el texto El monje en el jardín de Gregor Mendel, el cual nos permitirá entender las características de la herencia. Con esta información completamos el siguiente fragmento de texto. Johann Gregor Mendel es considerado como el padre de la genética. Él eligió para sus experimentos la especie Pisum sativum o arveja y estudió caracteres como la forma de la semilla, color de la semilla, posición de la flor en el tallo, altura de la planta, color de la cubierta de la semilla, forma y color de la vaina. Mendel se dio cuenta que las arvejas tenían genotipos, es decir, los alelos, dominantes y recesivos. A una parte de su investigación, aquí tenemos los caracteres que había investigó en la forma de la semilla y vio que el carácter dominante era una semilla lisa y el más recesivo eran las semillas rugosas. Es decir, que había más semillas que eran lisas y muy pocas que eran rugosas. Otro carácter que él averiguó es el color de la semilla, que en este color el dominante era el amarillo y el recesivo era el verde. Es decir, que había muchas más probabilidades de que las semillas sean amarillas y que sean verdes. Esto ocurre porque, pueden ver simplemente los nombres, los dominantes y los recesivos. Esto les puede dar ya más o menos una idea de cómo van los genes en este caso. Los dominantes son los que tienen más probabilidad de aparecer en el individuo,
que los recesivos. Vamos a ver más ejemplos más adelante, así que no se preocupen si es que no lo han entendido bien esta parte. La primera ley de Mendel, principio de la uniformidad de los heterocigotos de la primera generación filial. Está en otro idioma parecida, pero vamos a ver aquí con un ejemplo. Tenemos una arveja amarilla que vamos a cruzarla con una arveja de color verde. Podemos ver que aquí nos dicen que esta arveja amarilla es un genotipo homocigoto dominante. Cuando dice homocigoto se refiere a que tiene dos alelos iguales, dos alelos dominantes. Ambos son dominantes porque los dominantes se representan con mayúscula y los recesivos con minúscula. Aquí, como vemos, tiene dos A mayúscula, es decir, tiene dos dominantes. Como son iguales, se les dice homocigoto. Y en este caso también son iguales porque hay dos recesivas igualitas, pero son recesivas, así que se le dice homocigoto recesivo. Vamos a ver la ejemplificación de la primera ley de Mendel, digamos cruzando estas dos arvejitas. Vamos aquí a poner el cuadro para ver cuáles serían sus futuros hijos. Vamos a dividir el alelo del padre en dos, porque como sabemos se unen al momento de crear un nuevo individuo, se unen la mitad de cromosomas del padre y la mitad del padre, por así decirlo, la mitad del gen del padre con la mitad de la madre. Así que vamos a poner en un lado la mitad de genes del padre y aquí la otra mitad. Como el padre tiene dos A mayúsculas, solamente vamos a poner aquí una mayúscula y aquí la otra mayúscula. En el caso de la madre, que es dos minúscula, es más bien dicho dos recesivas, lo vamos a poner en este lado. Al momento de que se cruzan, sabemos que solamente se van a cruzar la mitad. No es que estos dos de frente se van a cruzar, sino se parten en dos, en la mitad. O sea, decir solamente una A con otra A se cruzan y aquí estaría su hijo, su posible hijo. Uno saldría su hijo heterocigoto, porque como podemos ver aquí tiene una mayúscula y una minúscula, no son iguales entre sí, así que se le dice heterocigoto. Pero ¿qué pasa? Aquí vemos que tiene una mayúscula y por eso es que está amarilla, porque si te das cuenta, mencionamos que las amarillas son las dominantes en este caso, ¿no? Y la recesiva es la verde, así que basta que haya un solo dominante para que le gane al recesivo. Es decir, si es que hay un dominante aquí, va a ser amarillo, no puede ser verde porque el dominante le gana, es el que más se va a notar. El de aquí ya no perdió oportunidad de poder notarse, así que es un posible hijo, podría salirles amarillo. Vamos a ver el otro. El otro cruce sería también lo mismo porque es A mayúscula con minúscula. Se juntan dos, sale un heterocigoto y sale amarillo por el hecho de que aquí hay un dominante. En la otra cruzada, otro posible hijo igualito, sale también heterocigoto, amarillo, claro, porque tiene dominante amarillo. Y aquí también otro dominante amarillo. ¿Qué pasó en esta generación? En los hijos de la generación paterna, todos han salido amarillos. Es decir, que prácticamente aquí se extinguió el color verde. En los resultados tenemos el genotipo, que es 100% heterocigoto o híbrido. El fenotipo 100% semillas amarillas y solo se manifiesta el gen dominante. Pero vamos a recordar qué cosa es lo que significaba genotipo y fenotipo para que lo entiendas mejor. Recordemos que el genotipo es la información genética que tiene un organismo en su ADN y el fenotipo es cómo esta información genética se va a manifestar. Entonces el genotipo, que es la información genética de los hijos, el genotipo nos saldría como resultado que van a ser 100% heterocigotos. Los hijos son 100% heterocigotos. El fenotipo, es decir, cómo es que esta cosa traducida en físico, como bien dicho, cómo es que todo esto se manifiesta en los hijos. Los hijos pues te van a salir 100% semillas amarillas, por no decir heterocigotas híbridas y en este caso amarillos. Solo se manifiesta el gen dominante porque, como les dije, basta que aquí en la combinación de hijos solamente haya un dominante y ya van a salir del mismo color del dominante. Es decir, aquí en este caso, como estamos hablando de amarillo dominante, basta que esté la A mayúscula aquí para que todos los hijos salgan amarillitos. La segunda ley de Mendel, principio de uniformidad de heterocigotos de primera generación filial. En este caso vamos a cruzar a dos de los hijos de la generación anterior. Como bien sabemos, los hijos salieron heterocigotos, así que ambos dicen heterocigotos. Lo vamos a cruzar, vamos a hacer otra vez aquí la tablita. Vamos a separarlo, como ya les había mencionado, separamos en dos cada uno. En este caso, como son híbridos o heterocigotos, sale una A mayúscula y una A minúscula aquí. Lo mismo con la madre, una A mayúscula aquí y la otra minúscula al lado.
Ahora, ¿qué pasa cuando los cruzamos? El primer cruce sale uno puro, por así decirlo, un homocigoto amarillo, un homocigoto dominante en este caso. El segundo cruce nos sale un heterocigoto, es híbrido, no es puro como el de aquí, es híbrido y también amarillo porque tiene un dominante. El dominante en este caso de las arvejas es el amarillo. Ahora, en el tercer cruce también nos sale un híbrido heterocigoto que es amarillo porque tiene el dominante ahí. Y aquí en el último cruce podemos ver que otra vez salió un verde. Pero o sea, me van a preguntar cómo es que puede haber salido un verde en un cruce de dos amarillos. Es muy fácil, la respuesta es simplemente porque así es como funcionan los genes. Se saltan muchas veces una generación. Aquí ambos tenían escondidito el gen todavía de la madre verde. Aquí está un recesivo con otro recesivo. Cuando se juntaron hay un homocigoto recesivo aquí. Y como no hay un dominante, los dos recesivos al fin pueden notarse. No hay alguien que los opaque, así que el verde aquí aparece en esta generación, pese a que los padres sean amarillos. Los abuelos tenían una abuela nomás verde y aquí apareció otra vez el verde. Entonces, en las probabilidades, en los resultados más bien dicho, tenemos el genotipo 25% homocigoto dominante, que es este, 50% heterocigoto, que son estos dos, y el 25% podría ser homocigoto recesivo, como el verdecito que vimos. El fenotipo, es decir, todo eso traducido en lenguaje entendible, todo esto traducido en cómo es que se van a mostrar las semillas. El resultado sería 75% semillas amarillas, 25% semillas verdes. De cada 4 semillas, 3 son amarillas y una verde. Analicemos el siguiente caso teniendo en cuenta las leyes de Mendel. Nos dicen que en la familia de Luisa, sus abuelos maternos presentan las siguientes características. Su abuela tiene el cabello negro, homocigoto, y dominante, y su abuelito tiene el cabello castaño, claro, homocigoto recesivo. En este caso aquí tenemos puestos sus dominantes. Aquí está el dominante que es la abuela, que su cabello es negro, y el dominante, el que digo recesivo, con minúsculas, del abuelo, que es el cabello castaño claro. Aquí vamos a poner los cruces para ver cuáles serían sus posibles hijos o los posibles resultados de los hijos. Cruzamos aquí, como habíamos dicho ya antes, los genes de aquí lo partimos como si fueran en dos partes. Aquí vamos a colocar los de la madre, los de la abuela en este caso, 1 y 2, y aquí también los del señor abuelo, 1 y 2, cada uno con su respectivo color de cabello. En el primer cruce saldría uno negro, por el hecho de que aquí el negro, que es el dominante, aquí cuando se cruza una A mayúscula, A minúscula, aquí aparece una mayúscula, así que sería un dominante aquí negro, ese resultado sería negro. Ahora el segundo resultado también sería negro porque hay una A mayúscula. Basta que hay un dominante y ya, por así decirlo, se opaca o se anula totalmente al recesivo. El tercer cruce, tercera posibilidad, podría ser el negro otra vez porque también hay un dominante ahí. Y en la cuarta posibilidad, otra vez un negro, ya que es A mayúscula con A minúscula y un dominante, entonces se anula el pequeño. El resultado sería genotipo 100% heterocigoto. Todos son heterocigotos porque no hay uno que se repita. Ellos aquí son homocigotos y como ya les había dicho son igualitos, dos igualitos. Aquí son dos distintos, así que son heterocigotos. El fenotipo van a ser 100% cabellos negros en los hijos. Todos los descendientes de esta generación tendrán el cabello negro. O sea, prácticamente aquí se extingue el cabello castaño claro. Preguntas: ¿cuáles son los fenotipos posibles en color de cabello que puede tener su descendencia? Es decir, las hijas, hijos, madre o tíos de Luisa. En este caso se están refiriendo a los hijos de esos dos abuelos, ¿no? En este caso la respuesta sería: todos los descendientes de esa generación tendrán el cabello negro. ¿Cuáles son los genotipos posibles? Los genotipos, como habíamos dicho, es la información genética de cada individuo. Es como el fenotipo, solo que dicho de una forma más científica. Así que la respuesta sería: saldrán heterocigotos. ¿Cuál es la probabilidad de que tengan una variedad heterocigota? Lo expresamos en porcentaje. Habíamos dicho que son 100% heterocigotos porque vimos los resultados. En todos hay un dominante, así que todos van a salir de color negro su cabello. ¿Cuál es el carácter fenotípico, color de cabello que desaparece en esta generación? Desaparece el cabello castaño claro.
¿Cuál es la ley de Mendel que se aplica en el caso de Luisa y por qué? Esto también lo vimos en el primer caso de las arvejas, así que esta es la primera ley de Mendel, el principio de la uniformidad de los heterocigotos de la primera generación filial. Caso número 2. Ahora analicemos lo siguiente. Si el papá de Luisa fuera también heterocigoto de cabello negro, vamos a ver aquí la generación de padres de Luisa. Estos son ella es la hija de los dos abuelos que vimos antes, que encontró a una pareja que también ambos son heterocigotos. Aquí vemos una mayúscula, un dominante con un recesivo juntos. Por eso son heterocigotos. Aquí vamos a partir esto en dos, como les dije, lo partimos en dos, ponemos aquí un dominante o un recesivo de la madre, dominante y recesivo del padre. Vamos a ver los posibles hijos. Aquí hay dos dominantes, así que sale el cabello negro sí o sí. Aquí hay un dominante y un recesivo, así que basta que haya un dominante para que salga el cabello negro, ya que el negro es el dominante. Aquí también negro dominante, porque hay un dominante aquí, la mayúscula. Y en este caso vuelve a reaparecer el cabello castaño claro. Se saltó toda la generación anterior, pero volvió a aparecer aquí. ¿Pero por qué? Porque aquí tenemos un recesivo más otro recesivo. Entonces aparece el castaño porque ya no tiene quien lo opaque, ya no tiene quien lo oprima. En este caso no está la mayúscula, están solamente los dos chiquitos, entre ellos se cuidan, entre ellos se quieren, así que aparece el castaño aquí. El resultado sería el genotipo de 50% heterocigoto, porque aquí tenemos dos que son distintos entre sí. El 25% sale homocigoto dominante, homocigoto dos igualitos, dos A mayúsculas iguales, dominante porque son el color negro en este caso, y el 25% homocigoto recesivo. Los recesivos aquí es el cabello castaño claro. El fenotipo, que es la traducción de lo que dice aquí, sería que hay 75% de probabilidad de que sus hijos tengan cabellos negros, 25% de probabilidad de que tengan cabello castaño claro. De cada 4 hijos, 3 tendrán el cabello negro y 1 tendrá el cabello castaño claro. Preguntas: ¿cuáles son los fenotipos posibles, color de cabello, que puede tener su descendencia, hijos e hijas, es decir, madre, tíos de Luisa? Simplemente hay que decir cuáles son los fenotipos posibles que pueden tener los hijos de esta generación. Como habíamos mencionado en el fenotipo, 75% de probabilidad de que los hijos tengan cabellos negros, 25% de probabilidad de que tengan cabello castaño claro. ¿Cuáles son los genotipos posibles? 50% saldría heterocigoto, 25% homocigoto recesivo y el 25% restante saldría homocigoto dominante. ¿Cuál es la probabilidad de que tengan una variedad heterocigota? En porcentaje es 50% de variedad heterocigota. ¿Cuál es el carácter fenotípico, color de cabello que desaparece en esta generación? No desaparece pues ninguna. ¿Y cuál es la ley de Mendel que se aplica en el caso de Luisa? Esta era la ley número 2. La segunda ley, principio de la uniformidad de los heterocigotos de la primera generación filial. Reflexionemos en familia y dialoguemos con nuestros padres sobre la transmisión de caracteres hereditarios de generación en generación. Esto, una es responder en base a la pregunta y la otra es responder en base a lo que dialogues con tus padres. Así que tienes que hacerles esas preguntas a ellos y aquí vas a poner los que te han respondido. En este caso, según la lectura, el color de cabello, contextura física, forma de ojos son rasgos heredados de padres a hijos. ¿Y por qué? Sí, porque al momento en que se unen los gametos o células sexuales, con los 23 cromosomas del padre y los 23 de la madre, cada cromosoma tiene los genes de cada padre. Así, al momento de la fecundación se heredan todos esos genes al hijo. ¿Crees que la información genética depende de la voluntad de las personas y por qué? No, porque para todos los casos existen probabilidades que la misma genética se encargará de resolver. 6. Reflexionemos del artículo de la Constitución Política del Perú, que es: toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. Si la información genética no depende de la voluntad de las personas, ¿consideras que todos merecemos ser tratados con igualdad y respeto en nuestra familia, comunidad y país? Pues sí, porque nadie escoge la forma en cómo será su cuerpo o sus costumbres familiares. Nacemos en lugares maravillosos a los cuales no pedimos ir, pero debemos estar agradecidos y vivir con dignidad por el simple hecho de estar vivos. En la actualidad, ¿consideras que existe discriminación por motivo de origen, raza, sexo, religión, opinión, idioma y por qué? Eso te lo dejo para que lo respondas tú a libre criterio. 7. Proponemos 2 conclusiones teniendo en cuenta las implicancias del conocimiento científico sobre la información genética para evitar la discriminación. Bueno, como conclusión, número 1, podrías poner que nadie escoge la forma en cómo será su físico, costumbres naturales, esas cosas que ya habíamos mencionado y que bueno, por ley ya sabemos.
y alguna otra que tú también desees colocar. Evaluamos nuestros avances. En este caso explicamos que las características que se observan de generación en generación dependen de la información y leyes genéticas. Obviamente es lo que hemos hecho al transcurso de toda esta actividad. Hasta aquí habíamos terminado y ya bueno, muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que te haya servido muchísimo. Si tienes alguna duda todavía de este tema, puedes probar a ver una segunda vez la aplicación, y si no entiendes me lo haces la pregunta en los comentarios, lo voy a estar leyendo pronto en lo posible. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.